Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y al doctor Daniel Cordero de la Universidad de la SUAY. También agradecerle por su participación el día de hoy, quien nos estará presentando el tema de estimación de emisiones de dióxido de carbono para la ciudad de Cuenca a partir del consumo de combustible. Entonces, para aquellas personas que por primera vez se conectan a nuestro seminario, la dinámica será la siguiente. Durante los primeros 40 minutos, el doctor Daniel nos estará haciendo la presentación y al final tenemos una sesión de preguntas de 20-15 minutos, donde a través del chat ustedes me podrán ir informando que desean participar y al finalizar la sesión, en la sesión de preguntas, yo asignaré la participación de cada una de las personas interesadas. Entonces, Dani, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, María. Buenos días con todos, o buenos días a todos. Espero que estén bien. Muchas gracias por la asistencia. El día de hoy les voy a comentar un poco acerca de este trabajo que estamos realizando, que es la estimación de emisiones de CO2 en la ciudad de Cuenca a partir del consumo de combustible. Antes de empezar, quisiera preguntarles y decirles, bueno, ¿yo en qué me fijo cuando voy a comprar un vehículo? Quizás me importa el diseño del vehículo, que sea seguro, que tenga un buen equipo de sonido, el equipamiento, sistemas de seguridad, que tenga espacio. Y quizás algunas personas se preguntan también, bueno, ¿cuál es el consumo que tiene el vehículo? ¿Cuál es el rendimiento? ¿Cuántos kilómetros por litro, kilómetros por galón me da el vehículo? ¿Y cuáles son las emisiones que tiene este vehículo? Quizás la gran mayoría de personas no se preocupa de estas dos últimas razones. Y entonces creo que vale la pena preguntarse, ¿cuánto consume mi vehículo? ¿O cuánto consumo yo en mi vehículo? ¿Qué tanto contamina mi vehículo? ¿Cuál es mi huella de carbono? ¿Qué tantas emisiones emito yo al moverme en el vehículo? Y entonces aquí vale cuestionarse algunas cosas. ¿De acuerdo? ¿Cómo afecta la calidad del aire a la salud de las personas? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente un cuarto de las muertes que suceden anualmente se deben a malas condiciones ambientales. Esto es, mala condición del aire, del agua y del suelo. Y de esa cuarta parte, el 60% aproximadamente es por el aire, perdón, aquí es aire, no agua. Es aire, es decir, aproximadamente son 7 millones de personas que mueren anualmente debido a la calidad del aire. De acuerdo con el inventario de emisiones de la ciudad de Cuenca en el 2014, estas son las que aportan los vehículos a las en nuestra ciudad. ¿Sí? Casi el 94.5% de las emisiones de monóxido de carbono son producidas por vehículos, 71.2% de óxidos de nitrógeno, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, uno debería preguntarse, o vale la pena preguntarse, qué tanto o qué tan buena calidad del aire tengo en mi ciudad y cuál es mi aporte, qué es lo que yo hago para mejorar esta calidad del aire. Aquí estamos presentando emisiones tóxicas, sin embargo, la emisión de CO2, que sabemos es un gas de efecto invernadero, también es algo que es importante dentro de las ciudades. En Ecuador existe un aumento, como en todas las ciudades del mundo, un aumento de CO2. Aquí tenemos una tabla desde el año 1970 hasta el 2018 y vemos cómo las emisiones de CO2 han ido en aumento. Es decir, que en los últimos 10 años se ha producido un aumento del 40.8% de emisiones de CO2, un incremento del 40.8%, versus el 17% de aumento de población. Entonces, no solamente es que emitimos más CO2 porque aumenta la población, sino también porque de consumo. Cada vez necesitamos o hacemos más cosas que emiten CO2 a la atmósfera. Del total de las emisiones de CO2, que aproximadamente el 48.5%
son emitidas por el transporte. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estimar emisiones de CO2 en nuestra ciudad? Como para tener una línea base y decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para reducir estas emisiones de CO2. Una forma de estimar este consumo o esta emisión de CO2 puede ser a partir de de la combustión de los motores, ¿no? Entonces, tenemos esta ecuación para los motores gasolina, la de abajo para motores diésel, en la cual se puede observar que más o menos la gasolina, en Ecuador tenemos 3 tipos de gasolina, que son la extra, la super y la ecopaís, que en teoría tiene 10% de etanol. Y digo en teoría porque sabemos que en la actualidad prácticamente todo el alcohol que se produce en el país está de antibacteriales, no a la gasolina. Entonces, bueno, existen esas 3 tipos de combustible. También tenemos el combustible diésel. Y aquí vemos cuál es sería la relación de emisión de CO2 versus 1 kilo de estas gasolinas. Y aquí tenemos las densidades, ¿no? Las densidades de los combustibles, que hemos venido haciendo pruebas a nivel de prácticas de materias en las cuales tenemos ya registrados algunos datos de combustibles para los 4 nuestro país, las 3 gasolinas y el diésel. Entonces vemos cómo 1 kilo de gasolina emite o produce cerca de 3.14 kilos, lógicamente asumiendo una combustión ideal, es decir, que todo el carbono de la gasolina se convierte en CO2 y no hay monóxido de carbono, etcétera, etcétera. Sí, con esas suposiciones se trabajó en este proyecto. Ahora, si convertimos la masa en volumen, bueno, tenemos que cada litro de gasolina extra produce 2.31 kilos de CO2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos estimar cuál es la emisión total de CO2 en una ciudad. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos el parque vehicular, cuántos vehículos son, y cuál es el rendimiento de combustible, es decir, los kilómetros por litro, kilómetros por galón, los litros cada 100 kilómetros que necesita o que produce el vehículo. Entonces, voy a quedarme un momentito en el tema de consumo, porque ustedes me van a decir, seguramente un vehículo más nuevo pues produce menos emisiones o un vehículo más nuevo consume menos combustible. Y la verdad es que la tendencia nos dice que no necesariamente es un problema de tecnología, ¿sí? Vemos aquí el Volkswagen del 70, 38 millas por galón, el nuevo Volkswagen 30 millas por galón, el Prius de 2007 55 millas por galón, el Prius 2012 50 millas por galón. Entonces, a veces pensamos que los vehículos nuevos consumen menos combustible y no necesariamente es así porque o tienen motores más grandes o tienen más equipamiento en el motor, más peso, por lo tanto, el consumo de combustible al final del día no ha disminuido con el avance de la tecnología. Bien. ¿Qué tenemos en Cuenca o cuál es la realidad de Cuenca? Cuenca es una ciudad que está al sur de Ecuador, muchos de ustedes la conocen, estamos más o menos a 2.500 metros sobre el nivel del mar, tenemos casi cerca de 600.000 habitantes, existen casi 100.000, un poco más de 100.000 vehículos en nuestra ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que medir el consumo de combustible de esos vehículos. ¿Cómo podemos medir el consumo de combustible? Bueno, existen varias formas de medir el consumo de combustible. En este caso necesitamos obtener el consumo de combustible de manera real, o sea, no en laboratorio. Se puede medir en laboratorio, pero nosotros necesitamos saber cuál es el consumo real de
de combustible, porque queremos saber cómo se componen los vehículos con los combustibles que tenemos aquí, con las carreteras, con la forma de manejar, etcétera, etcétera. Entonces, algo de esto les comenté en la charla de hace 3 semanas, me parece. Y entonces veíamos que existen varias formas de medir el consumo de combustible. Tenemos balance de carbono, pesar el combustible, el flujómetro, el OBD. Pero también podemos obtener la medición de combustible desde la estación, desde la gasolinera, ¿no? Tener un registro y anotar siempre cuál es la distancia, cuál es el kilometraje del odómetro versus cuál es el volumen que consumimos. Lo importante aquí es siempre llenar el tanque, ¿verdad? Existen algunas aplicaciones, Fuel Monitor y Garmin, que nos dan control del consumo de combustible, ¿sí? Entonces, aquí en Cuenca se realizó un trabajo a lo largo de los semestres, digamos, en la universidad. Hemos hecho este trabajo de registrar el consumo de combustible con la participación de varios estudiantes de varias materias. Ya creo que son 3 años más o menos que estamos trabajando en esto. Y entonces cada vez vamos alimentando una base de datos del consumo real de combustible. Aproximadamente son 100 vehículos de los cuales tenemos el dato. Estos son datos de la distancia que recorren los vehículos. Y ya les voy a mostrar más adelante cuáles son los resultados de rendimiento de combustible. Pero entonces, recapitulando un poco, vamos a estimar las emisiones de CO2 a partir de esta relación, estos 3.14 kilogramos de CO2 que da cada kilogramo de combustible consumido, y necesitamos determinar el número de vehículos y cuál es el rendimiento de combustible de esos vehículos. Entonces, para determinar el número de vehículos, recibimos los datos de la EMOV. La EMOV es la empresa de movilidad de aquí de la ciudad de Cuenca, en la cual nos dio el listado de vehículos que han visitado el Centro de Revisión Técnica Vehicular desde los años 2015 a 2019. En esta base se han identificado cerca de 110.000, son 107.000 vehículos más o menos, que han pasado por el Centro de Revisión Técnica Vehicular. Cabe anotar aquí que este número de vehículos pues es variable y no podemos decir que es el número exacto de vehículos que están en la ciudad de Cuenca, porque hay algunos que ya no están, que ya han sido vendidos, y sobre todo no tenemos el dato de vehículos nuevos, porque como los vehículos que se acercan a la mejor dicho, los vehículos nuevos no tienen que pasar por la revisión técnica vehicular, tienen 2 años de exoneración, ¿no? Entonces nos faltan esos datos. Sin embargo, a partir de esos datos del EMOV, tenemos que, bueno, la gran mayoría de vehículos son un poco cómo se distribuyen las marcas de vehículos. Entonces tenemos el listado de vehículos, y cuando digo tenemos el listado de vehículos, también tenemos cuáles son las cilindradas, es decir, de los vehículos en Cuenca, cerca o el 10% son motores menores o iguales que 1.200 centímetros cúbicos, y cerca del 31% son motores más grandes o con cilindradas mayores a 2.000 centímetros cúbicos. Entonces, esta es la distribución en torno al tamaño del motor, a la cilindrada del motor, y esta es la distribución de acuerdo al año. El 5% de vehículos son anteriores a 1990. La gran mayoría de vehículos están entre el año 2000 y 2010. Casi la mitad de vehículos en Cuenca está entre los años, o son de modelos entre el 2000 y el 2010. Entonces, eso hace que podamos conocer un poco más de cuál es el parque vehicular de la ciudad de Cuenca. Entonces, a partir de este análisis de cilindrada y de año, también, y a partir de las mediciones que les decía, que se realizaron en cerca de 10 vehículos, donde tenemos el rendimiento real
de combustible en los vehículos aquí en Cuenca. En el caso de los vehículos más pequeños tenemos cerca de 51 kilómetros por galón en promedio, y vemos cómo el consumo de combustible varía en función sobre todo en función de la cilindrada, no tanto del año. Y entonces aquí el mensaje es, quiere consumir, quiere emitir menos emisiones, pues cómprese un carro con motor pequeño. Si es que me dice, no, es que yo necesito para trabajar, necesito motor más grande, bueno, está bien. Pero aquí, quizás respondiendo las preguntas que planteé al principio, es, bueno, ¿para qué necesito el carro? Y según eso voy a ver qué carro me compro, ¿no? Pero si las emisiones es algo que me preocupa, si el consumo es algo que me preocupa, el motor pequeño y listo. Es el aporte que puede hacer, ¿no? Entonces, tenemos esta información en torno a cuál es el rendimiento real de los vehículos en la ciudad de Cuenca. Repito, esta base es algo que se viene trabajando con varios estudiantes y actualmente se sigue trabajando con este levantamiento de información. Además, también estamos haciendo trabajos con medición de combustible con OBD. De hecho, existe un trabajo que se hizo con unos taxis aquí en la ciudad de Cuenca, en la cual tenemos cerca de 19 millones de datos de segundos de información de los viajes de taxis, pero eso es únicamente taxis, vehículos 1600 y 1400, que nos ayudan para otras cosas, pero para esta estimación de CO2, pues necesitamos abarcar la totalidad del parque vehicular. ¿Cómo hacemos para estimar el CO2? Tenemos que utilizar el número de vehículos que tenemos de la base de la EMOV. Después tenemos el rendimiento de combustible en condiciones reales de operación en kilómetros por litro. La tasa de emisión de CO2 en kilómetros por litro de combustible y el kilómetro anual recorrido. ¿De dónde sale este kilómetro anual recorrido? Kilómetro anual se tomó a partir de los datos de esos 100 vehículos que hemos venido haciendo pruebas, en los que se observa que más o menos los vehículos aquí en Cuenca recorren 20.000, más o menos 3.800 kilómetros anualmente. Ahora, existe la tabla de la EMO también, que ahora los centros de revisión técnica vehicular también piden que se ingrese o se anote el kilometraje que los vehículos tienen, ¿no? Sin embargo, a pesar de que tenemos esos datos, hay que decir que la tabla no llega limpia, ¿no? Llega con un montón de errores y es una tabla o es un trabajo de arreglar esta información, ¿sí? Entonces ahí nos tomó bastante tiempo arreglar esos datos y de todas formas hay muchos errores, podemos decir, porque analizando los datos del EMOV nos salía que el kilometraje anual es de casi 30.000 kilómetros, pero sabemos que eso no es cierto, ¿no? Entonces, también a partir de los datos que recogemos en las clases, vamos registrando este kilometraje recorrido. Y como estamos haciendo actualmente en este ciclo, tenemos alumnos de diferentes ciudades. Entonces, la idea también es empezar a obtener datos con esta metodología de la tanqueada, empezar a tomar datos de rendimiento, no solamente en Cuenca, sino en otras ciudades de Ecuador, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo el análisis de esta fórmula del número de vehículos con el rendimiento, con la emisión de CO2 y con el kilometraje anual, tenemos que los vehículos 1200, que son el 10%
de los vehículos que circulan en Cuenca producen 38.000 toneladas de CO2 en un año. Los motores más grandes, que representan casi el 30% de vehículos que tenemos en la ciudad de Cuenca, producen cerca de 500.000 de toneladas de CO2 al año en nuestra ciudad. 500.000 de toneladas. En total, la producción de toneladas de CO2 que estimada de los vehículos en la ciudad de Cuenca es de 1.050.000 toneladas de CO2. ¿De acuerdo? Aproximadamente en Ecuador, de los datos que les mostré al inicio, son 44.000 millones de toneladas de CO2 que se producen o que se emiten anualmente. Entonces, en Cuenca estamos aproximadamente con 1.000.000 de toneladas de CO2. Fíjense lo importante que es la cilindrada, ¿no? De los datos analizados, de esa muestra analizada, fíjense la diferencia que existe entre los vehículos que son pequeños, entre los que son menores a 1.200 o menores que 1.200 centímetros cúbicos, versus los que motores grandes, ¿no? Sabemos que existen la tercera parte de vehículos pequeños que con los vehículos grandes, pero no es que multiplico por 3 por el número de vehículos, ¿no? 90.000 sería si es que sería una relación lineal, pero fíjense que no es así. Entonces, quizás estos números nos ayuden a entender un poco más de el por qué, o mejor dicho, cuánto emite mi vehículo. Y entonces, para responder las preguntas del inicio, quizás uno podría hacer algo sencillo como es medir el consumo de combustible, registrar su consumo de combustible y saber cuánto CO2 está aportando, cuál es la emisión de CO2 que está aportando. A partir de esto también tenemos nosotros que saber que las otras emisiones, CO, óxidos de nitrógeno, etcétera, las que están reguladas a nivel nacional, a nivel mundial, pues también tienen relación con el consumo de combustible, ¿no? Mientras más consuma, pues más emito, mientras menos consuma, menos emito. Entonces, estos datos, creo yo, son o permiten tener esa idea. Por supuesto que para medir los otros contaminantes necesitamos el sistema, equipos especializados como el PEMS, por ejemplo, para medir en condiciones reales de operación. En Ecuador no tenemos este equipo. Lo que queremos hacer entonces es generar cambios en el país a partir de estos datos. Creo yo que eso es algo importante, ¿no? Tenemos, siempre se habla de que los vehículos consumen, de que contaminan y que hay que bajar las emisiones, etcétera, etcétera, pero en Ecuador no existen mediciones, digo yo, de estos datos, ¿no? Solamente son estimaciones. Entonces, actualmente estamos en proceso de hacer un trabajo en conjunto con otras universidades en la cual podamos empezar a medir realmente cuáles son las emisiones que tenemos en nuestro país. No solamente estimar, como es este trabajo, que es como el primer paso, sino después sí empezar a medir. Quisiéramos también, cuando tengamos el equipo, poder validar este trabajo, ¿no? Recuerden, esto es simplemente una estimación, ¿de acuerdo? Bien, creo que eso es todo lo que tenía preparado para contarles el día de hoy. Creo que estoy con mucho tiempo de sobra, pero bueno, mejor así quedo listo para responder preguntas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Dani. Bueno, pues ya tenemos varias personas que quieren hacer una serie de preguntas, entonces vamos a iniciar con John Ramiro. Adelante. Daniel, buenos días y a todos los asistentes. ¿Qué tal, John Ramiro? Bien, Buenos oye, días.
Muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo en Cuenca, un trabajo muy bueno, te felicito y tiene un valor inmenso y es que estás contando con tu grupo de estudiantes. Eso es, pedagógicamente lo veo de un valor muy grande, te felicito y te animo a que continúes de esa manera. Pues como yo sé que hay muchos estudiantes acá, considero constructivo hacer una pequeña reflexión en tu diapositiva número 6, si no te importa. Claro que sí. Bueno, aquí es mostrar que los motores de encendido provocado, que llamas tú gasolina ahí, efectivamente en la vida real ellos tienen que trabajar con mezcla estequiométrica por razones de la eficiencia en la catálisis de los óxidos de nitrógeno principalmente. Pero los motores diésel siempre trabajan con mezcla pobre. Ellos nunca trabajan, quiero decir global, la mezcla de un motor diésel es muy lejos de la estequiométrica, como mucho llega a 0.5, 0.6 en algunos casos, por razones de controlar la emisión de material particulado. Pero sin embargo, esta ecuación es válida. Es válida porque si ustedes miran, el CO2 está directamente ligado a los átomos de carbono que tenga el combustible en su composición. Entonces, pues para que no fuera a generar como extrañeza en alguien que pudiera decir, oye, pero no trabajan con mezclas con 200, 300% de exceso de aire. Sí, para bajar partículas, pero no de cara al CO2, con lo cual es completamente válido, pienso yo, el valor que tienes ahí. Ese 3.25 kilos de CO2 por kilo de diésel simplemente tiene un rango de variación, que va un poquito respondiendo ya a la pregunta que hizo Jenny por allá en el chat. ¿Por qué? Porque está asociado a la calidad del combustible, al contenido de parafinas, de aromáticos, de naftenos, que te afecta esa composición molecular promedio que tienes ahí. Simplemente es eso. Entonces se acepta más o menos una ventana desde 3.1 hasta 3.3 kilos de CO2 por kilo de diésel, para que, pues es como lo que yo conozco. Por favor, vete a la diapositiva donde tienes cilindrada para el cálculo de las emisiones de CO2. Esa. Bien, entonces de ahí, esta es bien importante porque ahí es donde tú sacas, digamos, las toneladas de CO2 año que aporta ese tipo de vehículos a Cuenca, ¿no? En términos de CO2. Entonces, yo te quiero hacer una reflexión para que continúes poniendo a trabajar a tus estudiantes, que yo creo que te puede servir. Eso espero. Muchas gracias, sí, claro. Esa ecuación es una ecuación típica de ingeniero. Nosotros la vemos y número de vehículos, cuántos kilómetros por galón, cuántos kilos por litro y cuántos kilómetros recorre, igual CO2 año, toneladas de CO2 año, ¿vale? Sin embargo, el IBE, el modelo IBE que tú bien conoces y tu grupo, sugiere unos factores de corrección que son sutiles pero importantes. Nosotros nos hemos dado cuenta en el levantamiento de inventario de emisiones del Valle de la Aburrá, o sea, de Medellín y sus alrededores, que hay unos factores ahí importantísimos. Quien creyera, uno es el factor de envejecimiento de la flota, que hay una diapositiva tuya muy importante ahí donde la muestras, que hay que pensar en eso, las 7, donde muestras un vehículo antiguo y uno nuevo, y el tema del envejecimiento afecta porque la inspección y el mantenimiento, el desgaste, va haciendo que el incremento cambie en el tiempo, a peor, en un vehículo más antiguo. Entonces yo creo que es un factor de atenuación. El IBE da unas recomendaciones de ese factor que yo te lo recomiendo. El IBE también da un elemento para que lo pienses, que es la calidad del combustible, ¿sí? Porque pues si hay oxígeno, si no hay oxígeno, yo creo que eso, yo no sé en Ecuador, en Colombia tenemos 10% de biodiesel en el diésel y 10% de bioetanol en la gasolina y eso afecta el balance, para que lo tengas en consideración. Y otro factor es la tasa de renovación de flota. Yo creo que es un factor importante, lo puedes levantar con tus alumnos porque Cuenca pues es pequeño y puedes ir a los diagnosticentros y a los sitios de venta de concesionarios, le llamamos en Colombia, y averiguar esa tasa de renovación cuál es y llevarlo a esa ecuación.
Y finalmente, yo te recomendaría que esa ecuación necesita un cierre, necesita un balance que te diga qué tan acertado es. Ese balance aquí en el Valle de la Aburrá, y yo creo que igual en todo lado me parece que se hace en esos términos, es compararlo con los datos de consumo de combustible en barriles por día, por ejemplo, que te diga tu autoridad energética en Ecuador para la región de Cuenca o para la ciudad de Cuenca. ¿Cuántos barriles día en gasolina se invierte y cuántos barriles día en diésel? Porque con absoluta certeza el 99,9% de las ventas de gasolina y diésel van a la flota de transporte, no van a otros usos. Entonces ya, como tienes el global de Cuenca, tendrías a partir de tu ecuación estequiométrica las toneladas de CO2 y pudieras hacer ese balance. Es una recomendación simplemente, Daniel, ya tú pues verificas. Aquí por lo menos lo hacemos así, para ver si cierra ese balance. ¿De acuerdo? Y yo para no volverme pesado y para no estar hablando aquí, perdón, no quiero coger esa fama entre los queridos asistentes, perdón, que no es el objeto, esto es constructivo, es una red constructiva. Entonces, simplemente sí te tendría una pregunta en esa diapositiva, dos, pero una ya la elevó Jenny, y es el grado de incertidumbre asociado a esas toneladas que tienes ahí, ¿cómo saldría, cómo lo calcularías? Y segundo, no encuentro una explicación desde lo técnico, digo desde la eficiencia de los motores, por qué el de menos cilindrada en 1200 da esas toneladas y hay un salto tan inmenso a 1600, pero luego cuando vas de 1600 a 2000, que son los mismos 400 centímetros cúbicos, y que en principio, sí, son los mismos, ya no hay una diferencia tan grande. Técnicamente no entiendo ese salto. Era todo. Un saludo para todos y perdón por la demora. Muchísimas gracias por tus comentarios, por tus sugerencias, John Ramiro, siempre bienvenidos. Y para responder un poco, para contarte un poco cómo estamos trabajando, este es un análisis sin duda preliminar de esos datos que tenemos. Estamos en ese proceso de hacer este levantamiento de información. Nos falta, por ejemplo, hacer una división o un muestreo a partir de la distribución de vehículos que existen en Cuenca. Es decir, sabemos, yo les mostré los datos de cómo están distribuidos los vehículos en Cuenca, pero esa información es reciente, ¿no? Entonces, los datos de esos 100 vehículos son dependiendo de la disponibilidad por parte de los estudiantes para tomar esos datos. Entonces, dentro de los vehículos 1200 sí tenemos vehículos anteriores al 90, tenemos vehículos modernos, pero no tenemos una distribución similar a la de los vehículos que tenemos en Cuenca. Entonces, quizás eso puede afectar el error, un poco estos saltos que tenemos. Entonces, la idea es seguir tomando datos, tratar de en lo posible seleccionar los vehículos de acuerdo a la distribución que tenemos en Cuenca y no de manera aleatoria. En este momento lo estamos trabajando así, ¿no? Y por eso este momento quizás tenemos mezclados muchos datos, pero eso hay que separarlos bien, hay que dividirlos bien para tener información más específica, digamos. Muy bien. Muchas gracias a John Ramiro por sus comentarios, por sus aportes. Justamente como lo mencionaba, de eso se trata este espacio del seminario también. Y Dani, vamos a seguir con Fernando. Tiene una inquietud. Adelante, Fer. Bueno, saludos y felicitaciones, Dani, por tu presentación. Igual a todos y con todos los compañeros de acá de la red. Bueno, algunas ya las solventó o las preguntó John Ramiro. Sí, y bueno, me quedarían dos. En cuanto al inventario de emisiones de acá de Cuenca, no sé si
por años, o sea, desde cuándo se tiene para hacer más o menos una evolución en cuanto a las emisiones básicamente de CO2. Y otro, como tú lo sabes y de hecho hemos conversado, ya se está haciendo también con tu experiencia y para replicar este tipo de estudios. De hecho, lo estamos planificando ya en Guayaquil. Y es la parte de cómo se prevé la parte esta de las rutas o del modo de circulación de los vehículos en las diferentes zonas de la ciudad. Eso, compañero. Y gracias. Gracias, gracias Fernando. A ver, para entender bien tu pregunta, decías los datos del inventario de emisiones, desde cuándo se tiene y si hay de las emisiones de CO2, no sé si entendí bien. Exacto, para ver, o sea, si se ha hecho en los últimos años o solo este año y cómo ha ido cambiando. En este momento, bueno, el inventario es del 2014, la verdad no tengo en mente si cuántos existen antes de ese del 2014, pero es el último. Entonces, la idea es, ahora, ese inventario de emisiones fue también a partir de estimaciones, de factores de emisión que no son los de Cuenca, que son tomados de Estados Unidos, y que sabemos que el factor de emisión de los vehículos en Estados Unidos pues es diferente al que tenemos aquí en Ecuador. Entonces, ese inventario es a partir de estimaciones, ¿no? La idea es sacar los factores de emisiones, o es como parte de las cosas que tenemos planteadas, no solamente como persona, como institución, sino como ciudad, como país. Entonces, ahí es importante trabajar en conjunto con las otras universidades y con las autoridades sobre todo. Pero está en proceso, digamos, eso es algo que debemos hacerlo. Un inventario de emisiones a partir de factores de emisión locales, obtenidos, medidos localmente y no a partir de estimaciones. Y por otro lado, la parte del CO2, pues sí, hay algunos datos de cuál es esas estimaciones de CO2 también en el país, que creo que estaba en alguna diapositiva, se veía el aumento de CO2, ¿no? A ver, creo que estaba aquí. Es esta de aquí, cómo va incrementando el CO2 en Ecuador, o ha ido incrementando la emisión de CO2 en Ecuador. Gracias, Dan. Ok, listo, muy bien. De nada, Fer, con mucho gusto. Tenemos todavía más preguntas y por fortuna tenemos el tiempo, entonces le voy a dar la palabra a Antonio. Adelante. ¿Qué tal, Dani? Muchas gracias. Felicitaciones por tu presentación. Me gustó mucho la forma en la que la expones. Solo son unas preguntas más sobre qué tipo de información se puede obtener de Ecuador, tal vez para mejorar un poco la precisión de la estimación. No sé si es que está disponible base de datos del programa de verificación vehicular allá en Ecuador, porque entiendo que desde hace varios años ya toman el dato del odómetro, que podría ser como un dato útil para el tema de kilómetros por año, que podría al menos para la primera estimación. Entonces, la primera, pues, si es que hay acceso a esa base de datos. La otra, pues, ya la preguntó y creo que parcialmente respondió John Ramiro, que era el tema de la calibración de la estimación de CO2 con algún factor de calibración. Acá recientemente vi un estudio en México que hacía un factor de calibración en función del combustible vendido en la región, sabiendo qué porcentajes de gasolina, qué porcentajes de diésel que se está vendiendo y rendimientos promedio, que sean como una calibración comparando ambos para sacar un factor de calibración. Entonces era preguntar si es que algún tipo de calibración o factor que estés utilizando, pero creo que eso en gran parte lo respondió John Ramiro. Y la última pregunta era si es que, pues, comparado estas estimaciones iniciales que estás haciendo, las has comparado tal vez con algún modelo de emisiones, como mencionó John Ramiro, el IBEX posiblemente. Muchas gracias, Antonio, un gusto saludarte. Con respecto a tu primera pregunta de los datos, de las bases de datos, no están abiertas, digamos, no están abiertas en una página, no es que tú puedes encontrar los datos. Tuvimos que hacer una solicitud
a la EMOV, que es la empresa de Cuenca, y también a la Agencia Nacional de Tránsito, a la ANT, con respecto a los vehículos matriculados, que ese sería el número actualizado. Mencionaba yo que los vehículos que visitan la revisión técnica vehicular tienen un retraso de 2 años, porque los vehículos nuevos están exonerados 2 años y no hacen la revisión. Ahora, si bien es cierto, sí, esa base de datos ya se pone el dato del odómetro, nosotros tuvimos acceso a esa base de datos. Lastimosamente tiene muchos errores en cuanto a la digitación. Es un proceso que habría que revisar con la autoridad para verificar que no se estén produciendo errores al momento de tomar esos datos. A veces nosotros decimos, sí, preguntemos a la autoridad, nos dan esos datos de kilometraje del odómetro, ya tenemos resuelto todo, pero la realidad es, recibimos esos datos y quisimos analizar, nos encontramos con que hay que depurar y lastimosamente en muchos casos todavía falta ese dato. Te hablo desde la experiencia aquí en Cuenca. No sé cómo sea en otras ciudades, en Quito, en Guayaquil, si esa base de datos esté más limpia, digamos, y con información que sea más útil. Eso con respecto a lo de la base de datos. Con respecto a lo de la calidad del combustible y factores, bueno, en realidad no hemos utilizado ningún factor para esta estimación, pero créanme que lo vamos a hacer a partir de estos consejos, pues vamos a ver. Como digo, esto está en proceso, entonces creo que podemos mejorar todavía muchísimo este trabajo. Y en cuanto a la calidad del combustible, sabemos que en Ecuador la calidad del combustible es mala. Es mala. Estaba revisando los datos y más o menos en cuanto a diésel, estamos en la norma europea, que es la EN 590. Creo que la primera versión fue en el año de 1993 y después en el 96, y nuestro combustible está en cuanto a azufre, ¿sí? En cuanto a concentración de azufre, pues tiene tiene esos límites de la del 96, me parece. ¿Sí? En cuanto a gasolina, pues actualmente salió una nueva norma de calidad de combustibles en Ecuador, y vamos a tener, o esta norma presenta 5 calidades de combustibles. Pero la verdad es que esa calidad de combustible todavía está del combustible que uno encuentra en otros lugares. Sabemos que en Colombia, de lo que hemos visto, nos comentó John Ramiro la otra vez también, es que ya el azufre en diésel está por debajo de 10 ppm, y aquí en Ecuador la norma dice debajo de 500 ppm. Y la realidad es que aquí en Cuenca hemos visto que está en 90 más o menos 30 ppm de azufre. Entonces, lo que queremos hacer es medir la calidad del combustible. Ahí tenemos una buena relación con el laboratorio de aceites, combustibles, biocombustibles de la Escuela Politécnica Nacional, donde una amiga, Liliana Guzmán, es la que dirige este laboratorio, y ellos están a un paso ya están en proceso, ya muy cerca de obtener la acreditación del laboratorio para evaluar la calidad de combustible, medir octanaje, azufre. Creo que benceno todavía no lo hacen, pero ya tienen que comprar una columna, me parece, para poder hacerlo. Entonces, la idea es medir, o sea, hacer una caracterización de cómo está el combustible en Ecuador. Y después, y con eso medir las emisiones, medir el consumo, y después evaluar otro combustible, un combustible importado de mejor calidad, y poder comparar las emisiones y el consumo con diferentes calidades de combustibles. Entonces,
yo creo que es muy, muy importante la calidad del combustible en este problema. Y finalmente, no hemos validado todavía esta estimación, pero yo creo que es importante hacerlo. Nos gustaría validar no solamente con el IBE o con otro modelo, sino con la medición, con el PEMS, o sea, hacer la validación midiendo el consumo o la emisión no solamente de CO2, sino de los otros contaminantes también. Gracias, Dani. Solo para resaltar un poco, lo mencionaba el último punto de comparar con el modelo de emisiones, porque pienso que podría ser un punto clave para calibrar, porque sabemos que cuando hacemos las estimaciones con un modelo de emisiones, pues puede estar sobredimensionado o puede estar que no es mucho. La idea es como que si tenemos los datos tal vez por año ya con el modelo de emisiones y podemos comparar con algunos datos medidos o calculados con precisión, se pudiera como calibrar del modelo de emisiones y ser un poco, o sea, como que trabajar con las dos metodologías en paralelo, más que solo de validación, sino usar como las dos metodologías en paralelo, o los datos reales para calibrar el modelo de emisiones. Cierto, sí, yo creo que, o sea, el interés es medir, sí, pero creo que desde el punto del desarrollo de modelo, pues sí es interesante y es conveniente compararlo contra otros modelos y a partir de ahí comparar ya contra la medida física. Ese es lo que creo yo es mucho más importante, creo yo, desde el punto de vista de la realidad de las emisiones, ¿no? Muchas gracias por todo, Dani. No, gracias a ti, Antonio. Listo, entonces ya se nos empieza a acabar el tiempo, entonces nos quedan al menos 2, 3 preguntas más, entonces le voy a dar la palabra a Jenny. Adelante. Gracias, María. No quiero ser repetitiva, creo que es muy interesante que los datos estos que nos muestras de emisiones por cilindraje los logres llevar con márgenes de error, digamos, hay todo un procedimiento para arrastrar márgenes de error en las fórmulas y que ayudaría a confirmar si hay realmente diferencias significativas entre un cilindraje y el otro. Es nada más que digamos, cuando estés en tu proceso, que ya aclaraste que no lo han terminado, ojalá puedas incluir esa información. Eso es todo. De pronto, para contestar la gran inquietud de John, de los saltos, muy probablemente sea por el número de vehículos involucrados en la muestra, más por lo que genera un vehículo individual, porque son agregados, pero entonces cuando muestras en tabla solo con cilindraje y uno no logra visualizar qué tantos vehículos hay ahí o qué tanto kilometraje se utilizó en las fórmulas, entonces genera más dudas que respuestas. Entonces, digamos, mi invitación es que ojalá puedas hacer ejercicios analizando por las diferentes variables que hubieras podido considerar en tu estimación para uno entender un poco mejor como el impacto de esos valores que están consiguiendo, aunque también me parece muy valioso manera de descripción de la situación en la ciudad. Y fuera de récord, felicidades por la bebé, ¿cuándo viene? ¿Cuándo llega? El próximo mes, ya mismo, ya va cerca. Que salga súper bien. Un abrazo a Sofía. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ya está 30 y así es que ya va cerca. Cualquier que se quede todavía adentro un poquito más, pero sí, seguro el próximo mes ya estará con nosotros, la pequeña. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias por la recomendación, Jenny. Sí, sin duda es importante este margen de error y la incertidumbre también de todo el proceso. Muy bien. Muchas gracias. Vamos entonces ahora con Mónica. Mónica, adelante.
Hola, buenas tardes a todos. Daniel, gracias por tu presentación. Muy interesante las preguntas de todos. Creo que te han fortalecido bastante el trabajo. Mi pregunta, o se ha pensado, porque claro, aquí tú hiciste la comparación con cilindraje, pero yo veo que el transporte público, en particular los buses, tiende a tener emisiones elevadas. A veces nos enfocamos a hacer el estudio al parque automotor particular y no consideramos el transporte público, en este caso, los buses. Y sabemos que en Cuenca la mayoría de ellos tienen muchísimas emisiones, no solamente de CO2, sino quién sabe qué. Yo no soy experta en el área, pero hay mucho humo negro, creo que alguno de ustedes lo vio cuando tuvieron la oportunidad de venir a Cuenca. Entonces, en ese caso, ¿ustedes tienen planificado separar el estudio? Por ejemplo, ver cuántas son las emisiones del parque automotor particular y el público, como para hacer recomendaciones de políticas públicas a la ciudad. Muchas gracias, Mónica. Igual un gusto saludarte. Gracias por la pregunta. Creo yo que la respuesta es sí, sí tenemos pensado. Y de hecho, ahora estamos trabajando justamente con la Universidad Politécnica Salesiana, con Fabricio Espinosa y con Liliana de la Escuela Politécnica Nacional en un proyecto de serie, en un proyecto CEPRA, en el que buscamos hacer este monitoreo de emisiones y de consumo, tanto en vehículos livianos, tanto gasolina como diésel, y vehículos pesados, en este caso buses, ¿sí? Buses de diferentes tecnologías. Entonces, salga o no salga la convocatoria con CEDIA, el objetivo es que este proyecto siga, ¿no? Que creo yo que es algo importante, y es medir emisiones en laboratorio para tener condiciones controladas. Nosotros aquí en Cuenca tenemos 2 dinamómetros de chasis, uno que está en la UPS, que permite medir emisiones o hacer pruebas en vehículos pesados, y tenemos el dinamómetro de chasis de la Universidad de la SUAY, con el que haríamos en vehículos livianos. Entonces, existe este trabajo en particular de estimación de CO2 no está analizando vehículos pesados, buses, simplemente vehículos livianos, pero creo yo que necesita un cambio de normativa, primero, un cambio en la normativa que permita mejorar la calidad de combustibles, que permita que las empresas traigan mejores tecnologías a nuestro país, y que estos cambios son difíciles de que se produzcan, ¿sí? Nosotros sabemos que es convencer a las autoridades si no existe algún tipo de presión, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos es, con ese proyecto que comento, es estimar, o mejor dicho, dar evidencias o tener datos indicadores de cómo están las emisiones y el consumo en nuestro país, en las distintas, con los distintos combustibles, con distintas tecnologías, con distintos calidades de combustible, y para eso es lo que buscamos también, es hacer esta prueba con combustibles locales, hacer una caracterización de combustibles a nivel nacional. Sabemos que en Ecuador existen diferentes calidades de combustibles. De hecho, en Cuenca el diésel es de los mejores en el país. Lastimosamente, en el oriente existen lugares donde utilizan combustible diésel industrial que tiene 7,000 partes por millón de azufre versus las 500 que dice la norma dice 500 para diésel en vehículos, pero el diésel industrial sí tiene ese rango. Pero
la realidad es que utilizan ese diésel en vehículos. Entonces las emisiones crecen muchísimo, las emisiones de material particulado crecen muchísimo. Entonces lo que nosotros queremos es medir, sacar indicadores y llegar a las autoridades y con los actores y decir, miren, estos son los indicadores, esto hay que hacer, la norma hay que cambiar, y claro, vincular el tema de salud, que es lo que nos preocupa, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Dani. Creo que por tiempo ya damos entonces por cerrada la sesión de preguntas y también el seminario del día de hoy. Nuevamente agradecerte por tu tiempo, por la presentación del día de hoy y para todos y todas invitarlas al próximo seminario el miércoles siguiente, igual a las 11, hora México.